Bendiciones, gracias por venir a otra edición de lo que es Cristo TV Show. Y esta vez estamos con uno de los pastores reconocidos de aquí de nuestra Michael Carpiadoso. Un aplauso en cabina, por favor. Dios bendiga, pastor, ¿cómo se encuentra? Hombre de Dios, un privilegio para mí poder estar aquí con usted en este lindo programa que yo sé que está bendiciendo mucha gente alrededor del mundo y me dan ustedes el privilegio de yo poder venir a su plataforma a ser parte de esta gran bendición. Nosotros nos sentimos honrados con que haya aceptado nuestra invitación y gracias por estar aquí con nosotros. Sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Hoy traemos un tema, junto del pastor, un tema que yo sé que va a transformar la vida de personas creyentes y no creyentes hoy en día. Y con el primer tema que quisiéramos comenzar, pastor, es ¿cómo usted describe el poder de Dios? Bueno, para mí el poder de Dios es el todo del hombre. Incluso cuando Cristo se iba a despedir y estaba trayendo el orden sobre lo próximo que venía, los discípulos tenían una gran preocupación en Hechos capítulo 1 y la preocupación más grande que tenía era ¿qué va a pasar? En otras palabras, tú te vas. Tú nos enseñaste a caminar en poder, nos enseñaste a caminar en autoridad, tú nos enseñaste a modelar el poder. Tú nos lo modelaste a nosotros. Supimos ver el fuego, supimos ver el poder, supimos ver la manifestación. Pero ahora tenemos un problema. Este poder que tú nos mostraste a diario durante estos 3 años se nos va. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? Porque nosotros, aunque vivimos a tu lado, no tenemos la experiencia de hacerlo nosotros. ¿Y qué pasará con los tiempos? ¿Y qué pasará con el siglo? Y Jesús le dice, no os toca a vosotros saber lo que pasará, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús le está diciendo, cuando ese poder venga será suficiente para ser testigo de lo que yo soy y de lo que yo le dejé implantado para que ustedes se emprendan. Entonces, para mí el poder es el todo de la iglesia. Una iglesia sin poder es una iglesia fuera del propósito. Una iglesia que no manifiesta el poder es una iglesia que se desconectó de lo esencial, para mí. Para los discípulos poder llegar a recibir el poder de Dios, tuvieron que ser pacientes y tener una vida de conducta recta delante de Dios, porque el poder de Dios no desciende sobre una persona que tenga una vida desordenada. Entonces, hay requisitos que hoy en día quizás, no voy a decir quizás, le hace falta a muchos ministros, a muchas personas. ¿Cuál es esa, qué palabra puedo utilizar? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese consejo que usted le da para ellos poder recibir y dar de ese poder a las personas que no creen? Mira, alguien me dijo en estos días una palabra que a mí me trajo risa, porque yo estaba operando en una unción poderosa de Dios. Y cuando yo terminé de la conferencia, él me llama afuera y me dice, pastor, necesito que me des la clave para yo también operar en ese poder. Entonces yo le decía, el problema de ustedes es que quieren la clave, pero no quieren el proceso. La gente quiere clave porque clave es más fácil para acceder. Sí. Préstame tu clave de Wi-Fi, pero nadie está pendiente a la factura de los días 30. Entonces es más fácil que yo te dé la clave a que te diga ayúdame a pagar la factura. Entonces en ese mismo hecho Dios le dice, suban a este aposento y no bajen de aquí hasta que no sean investidos. En otras palabras, hasta que no sean llenos. Entonces, el problema de la gente de hoy en día es que quiere el poder del aposento, pero no puede persistir en el aposento. El aposento representa las alturas, el lugar del reposo de Dios. Le digo, no se mueva. Dicen los estudiosos bíblicos que el aposento alto subieron algunos aproximadamente 500 personas, pero cuando el poder llegó nada más habían 120. Yo le decía a Dios, ¿dónde están los 380 que bajaron? ¿Dónde se quedaron? Y el Espíritu Santo me decía, el que baja del lugar donde yo lo pongo, entonces entra en falsa doctrina, en herejías, en todo tipo de religiones falsas, en grupos sin poder, en grupos bautistas, en grupos que solamente creen en Juan. Porque hay gente que hay 2 tipos de unción. Ahí está la unción de Juan y la unción de Cristo. Hay gente que se quedó con la unción de Juan en agua. Pero el mismo Juan lo presentó y dijo, señores, yo no soy el final. Yo soy el preparador de mesa. Pastor, ¿qué es preparador de mesa?
es un tipo que entra al juego en el octavo. Tira durísimo, esos 98 y 96. Ese tipo solamente entra para sacar 3 outs. Octavo inning. Preparador de mesa para el cerrador que tira 104, a 102, a 103. Acaba de sacar los últimos 3 outs. Pero el preparador de mesa sabe que aunque él está preparando la mesa, la conclusión del partido no le toca a él. Entonces, Juan el Bautista, cuando le pregunta, ¿eres tú el dueño del poder? ¿Eres tú a quien estábamos esperando o tenemos que esperar? Tú dices, no, espérate. A la verdad yo soy el que preparo el camino. Pero detrás de mí viene uno que yo no soy digno. Dice, es mayor que yo no soy digno ni de desatar la chancleta de sus pies. Y dice, porque a la verdad yo los bautizo a ustedes con agua. Pero el que viene tras mí os bautizará. Hablando del poder sobrenatural del Espíritu, que es la decadencia de hoy en día de la iglesia, la ausencia de un poder genuino de los 380 que bajaron del aposento. Hay gente que yo y tú conocemos que son de los 380, que oído hablar de este tema, le llaman religión, emocionalismo, le llaman convulsiones, le llaman tradicional, te llaman anticuado, te llaman antihigiénico, porque ya no se cree en la expulsión de demonios. Si una hermana vomita en la alfombra un espíritu de enfermedad, ahora hay que buscar un tipo que limpie. Y la mujer si vomita, ahí dice esa hermana, qué imprudente es, porque ya no hay espacio para que la gente pueda ser tocada y que se le puedan expulsar los demonios, porque estamos en un siglo que la gente quiere un Dios demasiado higiénico, demasiado ordenado, un Dios que no libere, que no rompa cadena. Pero ese no es el Dios que yo conocí. Un Dios ético. El que yo conocí echa demonios fuera, libera a los gadarenos. Y que a la iglesia que iba a ser competitiva, en el libro de Lucas capítulo 10 le digo, os doy poder para que hollen serpientes y escorpiones y para que luchen contra toda fuerza del mal y nada os dañará. Y en Efesios 6 Pablo revela y dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados. Esa gente tiene un negocio fuerte, porque esa gente fue establecida en la tierra o fue lanzada a la tierra, pero vino con un propósito, es matar, robar y a destruir. Entonces lo que vino a matar, a robar y a destruir, tú no le puedes dar caricia. Tú tienes que enfrentarlo, expulsarlo, y eso no se puede expulsar con buena teología, con una palabra bien organizada, con un buen sermón. Hay que sacarlo fuera con el poder de Dios. Amén. Algo que sigue abarrotando, que va de la mano con el tema que traemos hoy, es la decadencia y la deficiencia que hay sobre el discernimiento de espíritu. Hay personas que tú le das una palabra y esas personas no están llenas del poder de Dios y no saben diferenciar si fue Dios o fue Satanás quien se lo dio. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. Wow. ¿Qué me puede usted dar referencia sobre este tema? Bueno, el discernimiento de espíritu es producto también de la falta de conexión. Porque para tú poder discernir el espíritu, tú tienes que estar lleno del espíritu. O sea, tú no puedes discernir los espíritus si en ti no opera un espíritu superior. La Biblia enseña que Daniel, todos tenían un espíritu de servicio, un espíritu de llamado, un espíritu de siervo, pero en Babilonia Daniel tenía un espíritu superior. Y hablar del espíritu superior es hablar del espíritu que fue prometido en Hechos. Entonces tenemos un grupo de gente dirigiendo un proyecto espiritual, pero sin el espíritu. Caótico. Bueno, esto se está poniendo tenso aquí. O sea, gente queriendo ministrar cosas espirituales, pero no tienen ningún tipo de contacto con el espíritu. Gente queriendo ministrarle a la gente de consagración, pero la palabra ayuno no está en el programa de los 3 meses. Gente queriéndole hablar a los jóvenes que sean santos, pero le están metiendo pantomima, teatro, mucho show, comedera de pizza para el cine, y nos vamos todos los jóvenes a disfrutar. Pero esos jóvenes tú no los subes al monte un día y los llevas a un lugar privado o los llevas a un encuentro espiritual y le dices que hay que confesar. Aquí hay que romper toda maldición. Y por eso el discernimiento de espíritu es tan necesario para ser un ministro competitivo. Porque si no tenemos discernimiento de espíritu, vamos a tener el coro de alabanza lleno de homosexuales, de lesbianas,
Ay, pastor, no te metas ahí, que ese tema está caliente. Eso es homofobia. Eso ahora mismo se está poniendo candente. Eso se llama discriminación. Sí, pero el altar es una cosa. La silla de la iglesia es otra. Porque el problema es que si estás sentado ahí con una condición, hay que sentarte ahí, hay que amarte, hay que besarte, hay que restaurarte. Pero no te podemos subir al altar con el arito en la lengua. Si tú estás medio partido, no te podemos poner a dirigir el coro de alabanza. Hello. Si tú te estás haciendo dos rapados por ahí y te estás poniendo cartera atrás y eres hembra y te estás metiendo cerquillo aquí y te está cuadrando rara y te escondiendo los pechos bajo poloché, aquí hay que andarte rápido porque entonces de esa misma del coro tú te vas a tirar 1, 2, 3 porque el líder no tiene discernimiento de espíritu cuando un espíritu de lesbianismo está zarandeando a las mismas jóvenes de la iglesia. No suban esto, que esto va a tirar piedra y patada. ¿Cómo que no lo suban? No, porque ya hasta los lentes se me están llenando de humo. Sigue. Pastor, esto es una de las mayores cosas que están dañando las iglesias. Wow. Hoy en día. Y a mí se me acercan personas y me duele. Mire, siento el poder de Dios aquí con nosotros. Fuerte. Y hay personas que se me acercan, Elvis, pero yo veo tal persona y en vez de yo acercarme, yo lo que quiero mejor alejarme, porque yo digo, pero si fulano está allá arriba. Personas, entonces, la humanidad no dice él. La iglesia. Globaliza la iglesia. Yes. Entonces, cuando hay hombres de visión como usted, hombres que tienen discernimiento de espíritu, que pueden ver cuándo las cosas pueden traer una mala proyección al evangelio. Entonces esas son las personas que abarrotan, esas son las personas que no se le comparten los mensajes, esas son las personas que no se le da, bueno, lo que vivimos hoy en día. La persona está detrás del morbo, no detrás de conseguir una palabra. Uf. Predicadores detrás de la fama, no detrás de que las almas vengan al evangelio. Yes. Entonces hay que darle un mensaje a esas personas que entiendan. Mire, hoy en día el mismo tema que hablamos de la homosexualidad. Hay personas diciendo que sí, que esas personas van a ser salvas, que sí, que esas personas tienen un lugar en el cielo. Donde tenemos por la Biblia, por la palabra, que nosotros podemos decir que no es así. Pero estos mensajes nadie lo comparte, estos mensajes nadie le da. No es atractivo. ¿Usted me entiende? El mismo problema que me gustaría también que usted me enfatice sobre este tema, y es que hay iglesias limitando la manifestación del Espíritu Santo. Así es. Literalmente ha sido una parte que me ha tocado fuerte a mí, porque yo he estado en iglesia que he ido a ministrar el poder de Dios. Y yo no puedo ser un Michael para un grupo y otro cambiar de personaje, porque hay gente que su tipo de ministerio opera conforme al público. Hay gente que tiene prédica para blanquito, prédica para moreno, prédica para liberales, prédica para RT, prédica para conservadores, prédica para mundanos. Entonces, eso lo convierte en un camaleón y le da 4 tipos de identidades y revelan un problema de falta de carácter. Porque cuando usted porta algo, usted es el mismo delante de lo blanco, de lo gordo, de lo prieto, de lo americano, Entonces, si hay algo que ha bendecido mi vida, es que yo no cambio lo que soy. Entonces, hay iglesias que han sacado al Espíritu de Dios. Oye lo que te estoy diciendo. Porque el Espíritu de Dios no conviene para el negocio. Es más, lo voy a decir claro y que pongan la querella. Hay gente que no ven su llamado al pastorado como un llamado de Dios, sino como un negocio y como un patrimonio familiar. Tumba eso, móchalo ahí para que no se arme un revolú y tiren piedra y patá. ¿Por qué? Porque antes, 20 años atrás, la membresía eran 7 viejitas, 4 locos, 3 drogaditas, 3 problemáticos. Hoy en día las cosas han cambiado, el evangelio ha estado creciendo, la proyección ha estado creciendo. Y ya en la iglesia, en cualquier iglesia, hay 5 ingenieros, 8 médicos, 7 abogados, 4 policías. Y ya la gente de diploma ha tenido encuentro con Jesús. Bueno, a esa gente de diploma se le ha querido acoplar un evangelio conforme a como ellos se acomoden. Entonces, el Espíritu Santo para ellos se ha convertido en imprudente.
¿Por qué el imprudente? Porque si el político se congrega que diezma 50,000 mensual, tiene una hija que está rara y viene el poder de Dios y cae sobre la iglesia y la hija del empresario cae botando espuma por la boca, ya ese tipo no va a volver más. Porque es una mancha de la imagen del ingeniero, del abogado, del político. Entonces el pastor, sinvergüenza, pagado, vendedor de patria, esclavo de sobre, esclavo de donaciones. Entonces le dice al predicador, aquí no hablamos de esto. Esta es la regla de aquí. Yo he llegado a iglesias que me han dicho, mire, esta es la línea. Este es el año de la cosecha. Sí, manuales. Yo he llegado a iglesias que me han dicho, bajo esta visión que estamos corriendo, no te salgas de ahí. Porque si te sales de ahí, entonces te vamos a honrar. Porque entonces te predisponen, te ofertan como que tú eres una prostituta, un cuero, que te dicen, hay tanto por la noche. Entonces viene otro cliente, tú le dices a esa prostituta, te voy a dar 10,000 para que pase conmigo. Y viene un tipo y te dice, nada más tengo 1,500 y dice, I'm sorry, no, yo tengo un cliente de 10. O sea, si hay gente que quiere ligar las cosas como que la iglesia es un cabaret o es un centro de prostitución que las prostitutas se van con el cliente que mejor oferte. Entonces, hemos tenido una iglesia que ha discriminado el poder para no ofender a los que están ahí sentados. Por eso hay iglesias que hay gente que se congrega, que aparte de su esposa tiene una chula, pero el líder no le dice nada. Que tiene un amante mudado a un apartamento en una torre allá en la zona colonial, pero que ese hombre tiene mucho dinero y él necesita tener un amante aparte de la esposa y no se le puede decir nada porque la guagua de la iglesia la compró él. Porque las dos torres de aire acondicionado la compró el ingeniero, el abogado, el hombre de peso. El hombre que Dios está poniendo en harto, el dueño de Tari X compañía. Entonces ese tipo no se le puede corregir el pecado. Entonces el pastor tiene que predicar todos los domingos y alinear la palabra para que no se ofendan los ingenieros, abogados y funcionarios. No puede correr el riesgo de invitar a un predicador. Hay gente que no te invitan a ti, a mí, no es porque ellos ignoran lo que nosotros portamos. Es que no quieren correr el peligro que nosotros digamos algo que les pueda perjudicar la empresa. Pues ya no son iglesias, son compañías, empresas, son negocios, son distribuidoras de venderle en el altar confort, placer y comodidad a los que fueron a ver la conferencia de Netflix. Pastor, me hace pensar y me quedo en shock ver que usted no se limita cuando está hablando en base a las palabras de Dios, en decir las cosas claras. ¿No le ha perjudicado estas actitudes de personas que quizás lo discriminan o lo echan a un lado? ¿O esto mejor le da mejor, ¿cómo se dice? Empuje a usted decir las cosas claras, como se decía en aquel tiempo. Mira, hablar de claridad habría que sacar del escenario, como se habla del evangelio, al personaje del ministerio del pastor Michael. Porque si deja al pastor Michael en el medio, entonces la elección de ser íntegro tiene que ser de Michael. Ahora, cuando tú traes a esa pregunta que me haces a Jesús frente a los discípulos y a uno diciéndole, mira, Señor, bájale un poco a la prédica porque la gente se está yendo, y encontrar un Jesús que le digo, si ustedes quieren irse, váyanse ustedes también. Es decir, que no es el mensaje de Michael, es el mensaje de Jesús. Pues el mensaje de Jesús no está sujeto a complacer a la gente. Incluso yo le tengo miedo a la prédica que la gente le gusta. Le tengo miedo a la prédica que todo el mundo salió contento y que nadie salió confrontado. Entonces la gente está yendo a la iglesia a buscar un predicador que le guste, no que lo confronte. A la iglesia no se va a buscar paño tibio, la iglesia no se va a buscar un masacre, la iglesia se va a buscar la voz de Dios. Y muchas veces la voz de Dios, cuando choca con tu condición, en vez de traerte placer, te va a traer disgusto. Vas a salir con la cara larga, vas a salir triste, vas a salir encaretado, porque lo que se te dijo chocó con lo que tú estás practicando. Entonces, en este tiempo, yo tengo que ser predicador que le guste a todo el mundo, pero vuelvo y caigo al punto anterior. Cuando lo que yo pueda decir puede hacerle daño a tu negocio, yo soy una amenaza para ti. Hay gente que tú y yo, ellos saben que tenemos el potencial para estar en su púlpito, pero no quieren correr el riesgo de que con montarnos en su púlpito le vayamos a decir una palabra que venga de Dios. Porque ya en ese púlpito no se habla voz de Dios, se habla la voz del líder, la voz del hombre,
Fíjate que en esos ministerios que hay en estos tiempos ahora modernos, se mueve más el egocentrismo que el reino de Dios. Y esa palabra egocentrismo es que todo gira en torno al manto, al sacerdote, al obispo, al apóstol, al hombre de renombre. Y todo el mundo tiene que postrarse y rendir pleitesía y honor. Y hay más fotos de Jesús o cita bíblica. Hay más fotos en la pared del apóstol que de Jesús, cita bíblica en la pared. Porque todo gira en torno a ese vaso. Y es un vaso intocable. Y ese vaso tiene que tener seguridad. Y tiene que tener unos tipos con radio. Y que, por favor, y que para tú entrevistaste con él son 6 meses. Y que tiene la cita para febrero 14. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, ese show del diablo mediático y ese show de influencia ha sacado a la persona de Jesús del medio. Entonces, Jesús lo que siempre ha querido es que la gente disfrute la gloria, pero que no se la coja. Entonces, tenemos una generación que está más pendiente a cogerse la gloria que a llevársela al dueño. Yo siento que estoy soltando algo especial aquí. Entonces, yo quiero que ustedes tengan pendiente, y todo el que está viendo esta entrevista, que no es el mal predicador Michael, es que yo no convengo para la negociación de muchos. Yo y tú, para mucha gente, somos un problema para el negocio. No es que nuestra prédica no es efectiva, es que la prédica se parece a Dios. Cuando tu prédica se parece a Dios, será una amenaza para aquellos que se han ido desconectando de Dios. No se quiere corregir el pecado. Hablar en contra del pecado en este tiempo no, el mensaje de este tiempo es un mensaje motivacional. Es más, hay iglesias que tú vas, que tú crees que tú estás en una conferencia de Yelvalay y que no estás en una iglesia recibiendo la voz de Dios. Yelvalay, un mensaje motivacional. Y el tipo que te da la conferencia de los productos multiniveles, que te dice que tú vas a tener en 8 meses un Mercedes-Benz y que tú vas a tener una casa en Juan Bosch y tú vas a tener una casa allá en el centro de la ciudad y que tú vas a vivir en Piantini. Pero el que te está dando la conferencia todavía vive en Gualey y está viviéndolo al Carrizo y sale en Guaguita. Y él te está hablando de que tú vas a tener un Mercedes en 9 meses, pero todavía no tiene un Sonata de gas. Él no lo efectúa. Por favor, por favor, por favor, por favor. Dejemos de venderle a la gente gato por liebre. El evangelio es claro. Dios honra y bendice a aquellos que vivieron conforme a su voluntad. Aquí no existe el evangelio de la varita mágica, papá. Por eso cuando yo veo una gente hablándome a mí de gloria, de poder, hay unos chamaquitos que yo lo veo aquí en la capital, que cuando yo lo veo hablando, yo le siento esa finura. No es que no se puede ser educado, pero tú no le ves proceso por ningún lado. Cuando yo veo un predicador que me predica en su Instagram y me habla de crecimiento y poder, y ese mismo fin de semana yo lo veo en una piscina tirándose fotos sin camisa y andando con las jóvenes de la iglesia, bebiendo vino y Carlos Rossi, por favor, papá, por favor. Un hombre que anda enseñando sus tetillas en Instagram y metiéndose en pastor, es pecado ir a esos lugares de playa. ¿Quién dijo que es pecado? Yo no me voy casi todo. Mañana voy yo para Nickelodeon con mis hijos a disfrutar un tiempo agradable, pero tú me vas a encontrar en Nickelodeon bañándome sin camisa, mío. ¿Qué van a decir los feligreses que siguen mi llamado? ¿Qué van a decir la gente que creen en la santidad? Pues para el colmo, la mayoría que hacen eso son gente soltera. Porque ahora la soltería se ha convertido en un comercio y la gente mueve su soltería para promocionar la carnalidad. Bueno, esto necesito que cuando vayan a subir esta parte corten ese pedacito de favor. Ese pedacito lo quitamos. Bueno, creo que esta entrevista, a la vez de golpear, va a sanar. No, iba a bendecir. La meta es bendecir. La meta no es criticar, la meta no es perseguir. Lo que pasa es que cuando tu mensaje toca algunos puntos delicados, lo ven como una alma de persecución. Porque antes la gente tú la corregías, se bajaba la cabeza y decía, gracias por el consejo, varón de Dios. Pastor, yo me voy a levantar en el Señor. Ahora tú corriges a la gente y se va de la iglesia. Se va a congregar a otro lado. Ahora tú le dices al tipo, esa no es la novia tuya, y te dice, bien me lo dijo Dios que el diablo se me iba a levantar. Y al pastor que te dio el consejo, que ya vio lo que tú no estás viendo, tú le dices, ahora a mi pastor se le metió el diablo porque está en contra de mi noviazgo. Wow. Entonces, en vez de llamarte vaso de Dios, te llaman diablo. Esta vaina no es para todo el mundo, papi. Aquí hay gente que está metido en este negocio
Pero es anquipanqueando que andan, no andan buscando la voluntad de Dios. O sea, su idea no es honrar a Dios, su idea es ver cómo consigo una mujer con papeles para irme a vivir para América. O para irme para España, irme para Canadá. Bueno, no sé qué es lo que tienen las mujeres de aquí, que ahora ningún predicador quiere mujeres dominicanas. De fuera, que la quiere. Pastor, ya para finalizar. Papi, ese pedacito me lo cortan. Ya para finalizar. Estamos viviendo un momento terrible, no solo República Dominicana, el mundo, con esto de la pandemia. Yes. Y nos gustaría que le dé un consejo a aquellas personas que se sienten desesperadas, muchas personas desempleadas, muchas personas lo perdieron todo, empresas, compañías, personas que estaban progresando pero hoy en día están mal económicamente, no encuentran una solución. Quiero que me le dé un consejo a los oyentes. Mira, tú sabes que la pandemia, aunque ha golpeado el mundo, ha bombardeado a mucha gente, creo que la pandemia ha venido a enseñarnos a nosotros que tenemos que volver a buscar la señal. La señal, mira, una expresión que soltó Job cuando el proceso era tan fuerte, a mí me tocaba, porque Job pagaba ofrendas, se podía en ese tiempo, si tú querías de antemano, tú podías pagar el pecado que todavía no se había cometido. Y dice que Job ofrendaba por los pecados que aún sus hijos no habían hecho. Por eso la primera parte que Dios le toca a Job es el ganado, porque el ganado representaba su medio de pagar pecado. Entonces Dios dice, te voy a quebrantar la fuente para que tú sepas que la falta y la restauración no puede venir por tus esfuerzos, tienes que venir por el propósito de Dios y por una vida de cristiano, de fe, una vida de entrega total a Dios. Entonces, cuando Job termina la prueba, él suelta una expresión que esa expresión toca a cualquiera. Cuando Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Una de las cosas que Dios permite con la prueba para el hombre es que el hombre lo conozca a profundidad, lo conozca. Los recursos tienen que terminarse. Dios lo mostró con Pedro, llamado Simón. Cuando ya no había oportunidad en el lago, le dijo, vamos para adentro de nuevo. Dios siempre es un Dios de segunda oportunidades. Lo que pasa es que hay que comenzar a ver las cosas desde la óptica del espíritu. Porque si lo ves de la óptica de la pérdida, de las cosas, te va un tiro en la cabeza. Y fue lo que pasó en Hechos 28, que cuando la tormenta golpeaba el barco de Pablo, él luchó por 14 días por poder poner el barco en una buena posición. Cuando ya no pudo, dice que Pablo dijo, nos abandonamos al mal tiempo. Y cuando Pablo dijo nos abandonamos y se recostó, esa misma noche vino el ángel y lo visitó. Creo que Dios está haciendo un llamado a la humanidad y le está diciendo, es una temporada de rendimiento, de rendición. Es una temporada de decir, ya no tengo recursos, ya no tengo fuerzas, me tiro en tus brazos. Y Dios es tan especial que cuando Dios hace que lo tuyo se termine, es cuando Él comienza los mayores planes de victoria para tu vida. Cuando el ángel se le aparece, le dice a Pablo, han estado batallando en esta tormenta, pero de los que están en el barco, ni un pelo de su cuerpo se perderá. Y van a llegar a Roma, que es el destino. Tú que estás viendo este video, que posiblemente sientes que se acabó, Dios te dice, tu destino es Roma. Tu destino es llegar al lugar donde Dios te dijo que te llevaría. Aunque el mal tiempo esté rompiendo el barco, aunque hayan pérdidas de cosas materiales, el propósito sigue intacto. Y recuérdate que el propósito tuyo supera todas tus caídas, tus deudas, tus debilidades. Y ese mismo propósito que te empoderó para cumplir una misión es el que va a financiar todo lo que haga falta en el camino. Es un tiempo de nuevos comienzos. Reiniciar. Yo le decía a alguien ayer, dándole una enseñanza, le decía, toma tu teléfono. Y yo le decía, aquí tiene dos opciones, apagar o reiniciar. Si le das a apagar, el teléfono se va a cerrar por completo. Pero si le das reinicio, el teléfono estará prendido, pero está reiniciando. Y yo le decía, tú no necesitas que te apaguen, tú necesitas reiniciarte. Y en ese reinicio, los programas que estaban lentos van a comenzar a correr. Todo lo que estaba sin efecto va a coger su forma. Aún hasta el internet se va a restaurar en el teléfono. Así que tómate esta temporada para reiniciarte y dile al Señor, voy a comenzar un nuevo tiempo. Y otro código que no puedes sacársete de la cabeza. No trates de vivir el mañana hoy. Día a día vencerás lo que te hace la guerra. El día a día, un día a la vez, es la mejor práctica de crecimiento. Y lo que te sacaba lágrimas, tú te le vas a reír en la cara.
Pastor, gracias por bendecir nuestra cabina. Y esto fue otra edición de lo que es Cristo TV Show. Bendiciones. Fuego.